Buenos días y bienvenidas a Desde el Parque. Estamos hoy con Ángel Cuenca. Ángel Cuenca es un canario que un día partió a Cuba y allá se enamoró del feeling. Este año vuelve, tras años de trabajo en las islas, a realizar una gira en ese país. Cuéntanos, ¿quién es Ángel Cuenca? Bueno, tendríamos que remontar a los inicios de la nueva canción canaria, en los años finales de los 60, principios de los 70, una serie de grupos, de cantautores, conformamos ese movimiento, primero en la lucha antifranquista y luego ya en la lucha por las libertades democráticas. Y desde esa fecha estamos dando caña con la música, ¿no? Con diferentes etapas y diferentes estilos musicales, pero siempre con el mismo contenido, ¿no? De combativo y el mismo contenido de denuncia y de reivindicación a través de la música, ¿no? Y cuéntanos qué es el feeling. Cuéntanos algo acerca del feeling. ¿Qué es el feeling? Bueno, el feeling concretamente fue un hallazgo para mí en los años, prácticamente el año 2000, que fue cuando entré yo en contacto con una serie de supervivientes que todavía quedaban de ese movimiento. Y ese movimiento pues representa un estilo dentro del género del bolero, una forma distinta de hacer el bolero, de decir el bolero, interpretar, crear el bolero basado ya en unas armonías mucho más complicadas, unas armonías musicales que tendrían mucha influencia en el jazz, en el blues, en la música americana de la época, y también en la mentalidad, en la forma de enfocar la temática, una mentalidad por supuesto rupturista, transgresora y de los valores burgueses de la época y de los valores moralistas de la época, ¿no? Entonces todo este movimiento, que en la época anterior a la revolución estaba bastante perseguido, que fue cuando nace pues a finales de los años 40 del siglo pasado, luego ya pudo dignificarse, pudo eclosionar, pudo desarrollarse en toda su amplitud gracias al triunfo de la revolución. ¿Y cómo surge en ti ese interés por el feeling? Bueno, porque yo cuando conozco a Ángel Díaz, que es uno de los fundadores, ya fallecido, a César Portillo, también fallecido, a Elena Burke, también desaparecida, a toda esta gente, a Omar Amozono, pues me doy cuenta que ellos hacen una forma de música que se desconoce, se conoce solamente en Cuba y fundamentalmente en La Habana. Y entonces había que trabajar, tú decías aquí en Canarias, por ejemplo, que era el feeling, nadie lo sabía. Entonces me propuse hacer un trabajo de recopilación, no voy a llamar de investigación, sino de recopilación. Sacamos un disco que se llama pues Joyas del Feeling, con un librito que tiene 20 páginas que explica todo lo que es el movimiento feeling. E incluso ese disco recibió un premio especial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por el trabajo de investigación y divulgación, y gracias a ese disco pues se dio a conocer ya en el Estado español y en Canarias qué es el feeling y qué representa el feeling dentro del movimiento del bolero y de la, no solamente el bolero, o sea, el feeling también abarca otros géneros como la guaracha, como el son, como el guaguancó y el mismo cha-cha-cha, ¿no? Figuras muy relevantes del cha-cha-cha como Rosendo Ruiz Quevedo, que son miembros del movimiento feeling. Como me has contado, el feeling es un movimiento muy politizado. ¿En qué sentido implica una adhesión a determinada idea revolucionaria? Bueno, evidentemente al ser gente progresista, al ser gente transgresora, gente con mentalidad abierta, no encajaban dentro de lo que era el régimen de Batista, ¿no? Eran gente con una mentalidad avanzada. Por supuesto la revolución les ayuda y de hecho hay una persona que es el que hace de vínculo entre el feeling y la nueva trova cubana, que es una persona fundamental
en este proceso que es palo milanés, ¿no? Entonces es evidente que el compromiso de los jóvenes, en este caso Pablo Milanés y otros como Fran Domínguez, otros Marta Valdés, que ya son la segunda generación del film, pues ya podían expresarse libremente, cosa que no podían hacer antes de la revolución, en sus contenidos sociales también. Entonces empezaron, el feeling se evoluciona hacia lo que luego se conoció como la nueva trova, ¿no? La nueva trova. Bueno, y ahora entrando más en, o sea, concretizando más tu labor, cuéntanos acerca de esta gira que inicias ahora. Bien, ya yo he participado en otras ocasiones anteriores en diferentes actividades de tipo cultural y de tipo de solidaridad entre los pueblos, porque en Cuba, en diferentes eventos, Festival de Mayarí, por ejemplo, y diferentes eventos en La Habana, ¿no? Y también el Festival Bolero de Oro de la UNIAC, ¿no? Entonces, en esta ocasión lo que se trata es de repetir una experiencia con los estudiantes extranjeros, que son centenares de estudiantes, que en los periodos vacacionales no pueden regresar a sus países porque no tienen recursos para ello, ¿no? Son gente, por ejemplo, que pertenecen a pequeños estados del Pacífico, a estados africanos, en fin, a lugares muy alejados de Cuba, que evidentemente pues prácticamente todo su proceso de estudio lo pasan en la isla de Cuba hasta que termina su carrera. Entonces se realizan actividades culturales, sobre todo en los periodos vacacionales. Ahora ya está terminando las vacaciones del verano, y de alguna manera, esa gente que están en su residencia, pues en cierta manera, aunque hay actividades para esos periodos vacacionales, pues en cierta manera un poquito aburrido, pues también se les da a conocer pues la música no solamente de Cuba, sino de diferentes lugares, como por ejemplo de aquí de Canarias en el caso mío, y de otros lugares del Estado español, donde van también gente del mundo de la música y del teatro. Entonces ese sería un poco el ámbito, y otras actividades que también surgen en Cuba, muy concretas, relacionadas con la problemática local de Cuba de ese momento, como por ejemplo el caso que estamos viviendo ahora, que continúa la lucha por el levantamiento ya definitivo del bloqueo y por supuesto la recuperación de la base de Guantánamo. ¿Y qué esperas de esta gira? ¿Qué clase de difusión esperas? Bueno, pienso que es una experiencia la cantidad de gente y contactos que hace precisamente con todos esos países que algún día puedes visitar, como de hecho a mí me ha ocurrido, porque he visitado países gracias a la gente que he conocido en Cuba, ¿no? Bien, que hoy en día algunos de ellos que estudiaron en Cuba, pues resulta que son ministros y son gente relacionada con responsabilidades de gobierno en sus pequeños países, ¿no? También nos permite, debido a otros eventos en que se van a participar, pues contactar con grupos, en este caso de Ecuador y de Nicaragua, para yo, concretamente en mi caso, que tengo la facilidad de que al tocar solo, me muevo solo, como decía Atahualpa Yupanqui, la chacarera del soltero, decía chacarera del soltero, cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero. Eso significa que te da la facilidad de moverte con mucha facilidad y adaptarte a cualquier contexto en el cual se están desarrollando las actividades, haya medios o no haya medios, haya recursos o haya que quedarse, no te digo a la intemperie, pero sí en cualquier lugar donde pasar la noche para luego poder hacer una actividad al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es otra de las variantes que tiene este viaje, que es la posibilidad de realizar esas otras actividades tanto en Nicaragua como en Guatemala como en Ecuador. ¿El feeling para ti puede fundar las bases de un cambio cultural, o un cambio en el sentido común? Quizás un cambio en las disposiciones culturales de la mayoría social, o digamos hacia un reconocimiento de su potencial revolucionario, invertirle la correlación de fuerza. Bueno, claro, al ser trabajarse con contenidos, digamos, transgresores, irreverentes, evidentemente le abre la mente a la gente, ¿no? Y las hace más tolerantes, las hace más abiertas.
y evidentemente lo hace personas más solidarias, les hace personas más comprensivas de la realidad de los demás. Y hay una serie de autores e intérpretes, sobre todo autores, que en su temática pues se han dedicado precisamente a romper esos moldes, esos prejuicios viejos que ya hoy en día se están superando, y de hecho existen una serie de movimientos reivindicativos en cuanto a los derechos individuales que están muy vinculados con todo lo que es la gente más importante del movimiento feeling. Ocurre, por ejemplo, la gran compositora Concha Valdés Miranda, Elena Burke, ya fallecida, la misma Omara, por fondo, que son gente bastante combativa, no solo en la cuestión de la lucha de clases, sino sobre todo en la cuestión de las libertades individuales de los seres humanos. Y por último te voy a pedir si puedes interpretarnos una pieza que pueda... Interpretar canciones por la mañana es complicado porque da la casualidad que la voz se levanta más tarde que la persona, ¿no? Pero sí, se podría hacer. Es una cosa larga, corta. Las cosas buenas de la vida, ¿por qué razón? Son ilegales, son inmorales, son perdición. Y yo quisiera conocer de alguien que no quiera acceder a eso que sabes, aunque suele suceder que si lo das a conocer, ya nada vale. Las cosas buenas de la vida, ¿por qué razón? Si son humanas, las llaman malas, sin comprensión. Y yo quisiera gritar con ganas y con las fuerzas del corazón las cosas malas de la vida, qué buenas son. Y yo quisiera conocer de alguien que no quiera acceder a eso que sabe, aunque suele suceder que si lo das a conocer, ya nada vale. Las cosas buenas de la vida, ¿por qué razón? Si son humanas, las llaman malas, sin comprensión. Y yo quisiera gritar con ganas y con las fuerzas del corazón las cosas malas de la vida, qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son, nunca las dejes de disfrutar, qué buenas son, sin que te importe el que dirán, qué buenas son, porque solo una vez se vive, qué buenas son, y al que no le importa, que no mire, qué buenas son las cosas malas de la vida, qué buenas son las cosas malas de la vida, qué buenas son, qué buenas son.